Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, Ejido Motor y Almagro Nature. Pues efectivamente una semana más, aquí estamos, después de las vacaciones, con corte de pelo veraniego y alguna otra novedad en el Chester, dispuestos a echar un ratito de charla, como siempre, con alguien que venga a hablar de cosas interesantes, de cosas relacionadas con Almería, de cosas que nos ocupen los próximos aproximadamente 25 minutos. Como siempre, con la ayuda del Centro Comercial Torre Cárdenas, que aquí empezó todo, ellos fueron los inventores de esto, de Yelmo Cines, que nos acogieron desde el primer día, de Almagro Nature, que es una empresa hortofrutícola con alma y agro, y también con los amigos de Ejido Motor Almería, que es concesionario Fiat Professional, Jeep y Abarth, y también Alfa Romeo en Almería capital. Está conmigo sentada Isa Marín, con Y. Con Y. Bueno, me parece estupendo. Yo lo mismo algún día me hago Víctor con B, que hay que ser transgresor y hay que ir cambiando cosas. Bueno, está. Isa Marín está aquí por muchas razones. Primero, porque tiene una historia y un proyecto muy chulo que nos ha llamado la atención. Gracias. Segundo, porque ese proyecto pues ha sido premio AGE Almería de este año, ¿verdad? Uh-huh. Y tercero, porque, bueno, como ha sido premio AGE, pues el presidente de AGE, que es un tío, pues como nosotros, muy intenso, pues dijo que tenía que venir Isa al Chester y aquí está, es decir, las cosas claras, ¿no? Así es la historia, ¿no? Totalmente. ¿Y qué proyecto es ese, Isa? Pues ese proyecto es una empresa que se llama El Arte del Buen Vivir. Somos una cooperativa. El Arte del Buen Vivir. El Arte del Buen Vivir. Hasta ahí bien, ¿eh? Sí. Hasta ahí me gusta. Sí, porque además, bueno, sí entiendo que es como ese nombre que caracteriza muchísimo a la esencia que tiene el proyecto y de dónde nace, pero sí va a llamar El Arte del Buen Morir. Pero nosotras, justamente ahí, en ese tránsito, a la hora de poner el nombre, Nagor y yo decíamos, ostras, si es que realmente nosotras llenamos de vida hasta el último aliento. Entonces nuestra forma de entender la vida a través de la muerte es el arte del buen vivir, es vivir, ¿no? Es aprender a vivir. Empieza la entrevista fuerte, ¿eh? Porque lo del arte del buen... Es decir, que yo, ya ves tú, estoy empezando ahora mismo a recopilar información, ¿no? Pero el arte del buen morir a mí me ha recordado me ha recordado a una cosa que me preguntaron en la selectividad, que era el tenebrismo, el caso italiano y holandés, y tuve que responder con el Caravaggio, ¿no? A mí me gusta más el arte del buen vivir, ¿eh? Te lo digo claro, así, porque al final vamos a hablar de la muerte, ¿no? Claro, si es que hay que hablar de la muerte. Y que es un tema que... No te creas que soy yo, porque hay mucha gente, la gente habla un poco sin conocerte, ¿no? Y te etiqueta y a mí hay mucha gente que dice que soy muy valiente, que equivocados están, o sea, yo soy un cobarde de manual y ante el tema de la muerte aún más. Es un tema que yo cuando nos ponemos a hablar de la muerte, yo pongo dibujos animados rápidamente, porque es verdad que si la sociedad le tiene respeto al tema de la muerte, yo soy un adalid de eso, yo soy muy cobarde para todo eso. Bueno, yo creo que ya estás siendo valiente el traerme aquí y hablar ya justamente en este mismo momento de eso, ¿no? Entonces eso también te honra, porque está de alguna manera ese miedo que tú sabes o ese como ese vértigo, ¿no? Que tú ya sabes que le tienes, está aquí sentado enfrentándote de alguna manera con esa valentía de alguna manera a tenerme aquí para hablar de ello, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es la curiosidad, ¿no? Es la curiosidad, es la que, yo siempre digo que la curiosidad, esa curiosidad a saber y a hablar de eso, es la que nos hace entender muchísimo más. Es verdad que yo soy, igual que soy cobarde, también soy un cotilla de manual, eso también es verdad, y a veces a los cotillas nos pierde, ¿no? Claro, pues eso es bueno. Esa inquietud. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? Vayamos al grano y luego filosofamos un poco más, pero vale. Que no se nos vaya, que no perdamos la referencia de que queremos hablar del proyecto. ¿En qué consiste?
Pues lo que consiste la empresa, nosotros empezamos con un servicio de acompañamiento en el proceso de morir y duelo. O sea, todas las que estamos dentro del proyecto, que ahora mismo somos 6, 5 socias y una colaboradora muy especial, que es la directora de formación de allí del Reino Unido. Todas somos especialistas en acompañamiento en el proceso final de vida, ¿no? O sea, se nos llama doulas de la muerte, tanatólogas, bueno, depende cada una, nos hemos perfeccionado más en unas cosas o en otras, ¿no? Pero todas estamos vinculadas con ese proceso, ¿no? El proceso del buen morir. Entonces, nos dimos cuenta que claro, aquí en España, bueno, incluso a nivel mundial, es muy difícil que nosotras de forma independiente pudiésemos vivir dignamente acompañando a gente en sus casas. Entonces, sí que es verdad que empezábamos ya a hacer sesiones de duelo, de acompañamiento a duelo, tanto grupal como individual, que tenemos un espacio físico en el centro de Almería, en calle Gregorio Marañón. Bueno, perdona que te interrumpa, pequeño paréntesis. Toda la venta de pollino que podamos hacer, hagámosla. Totalmente, para que sea fácil encontrarnos, para ver realmente lo que sale de ahí, ¿no? Y ahí, justamente también ahí en el espacio, hay muchísimos colaboradoras donde hacen yoga, mindfulness, trabajamos con música, bueno, y hay también grupos de duelo y sesiones individuales. Y de crecimiento personal también. Bueno, el caso es que nosotras, dándonos cuenta de que lo que queríamos siempre es eso, el acompañar en el proceso final de vida. No hay asociaciones, fundaciones por toda España, pero no hay una empresa que haya dado el paso a gestionar esto. Profesionalizar el asunto, claro. Totalmente. El Arte del Buen Vivir somos pioneras en España ahora mismo, en hacer eso. Entonces de ahí, como teníamos que comer y ganar dinero, de alguna manera, llevamos 1 año y 5 meses, ¿listo? 1 año y 5 meses y te voy a contar lo que tenemos hecho. Empezamos, la idea era ya hacernos una empresa formadora. Entonces, de ahí, ¿por qué? Porque veíamos que nosotros a través de nuestro voluntariado, de nuestro trabajo, todo esto nace a través de un voluntariado. De estar ahí con los moribundos, día a día, vamos paso a paso y ver las auténticas necesidades. Yo siempre veía el gran problema que tenemos, que es los profesionales, a veces la falta de herramientas de entender lo que está sucediendo justamente en esos momentos, o incluso luego a la hora de morir, ¿no? Los traumas que mucha gente se lleva, la comunicación. Yo me daba cuenta que de alguna manera yo lo hacía de otra manera y que funcionaba de una forma natural. Entonces nos dimos cuenta que si teníamos una formación especializada para el sector sociosanitario, podíamos dar herramientas a esas personas que trabajan en residencias y no están preparadas emocionalmente para acompañar muchísimo a un abuelito en esa extrema vulnerabilidad. Gente que empresas de cuidado a domicilio, hospitales. Ahí es cuando nosotros ya vimos la gran necesidad latente que hay y nos empezamos a crear una formación totalmente disruptiva e innovadora, con herramientas ancestrales junto con conocimiento científico actual. Y luego dice la gente que por qué no me preparo las entrevistas, pero si es que en 2 respuestas ahora tengo para hablar 3 horas aquí, si ahora el problema es que nos tenemos que ir ahora. Discernir de qué vamos a hablar en los próximos 20 minutos. Adivino, observo, deduzco 2 líneas, ¿no? Por un lado, el trabajo en sí con las personas que están en ese momento de sus vidas y por otro lado, la formación a personal que las atiende, ¿no? Y hay otra más. Pero esas 2 funcionan, las 2. Exacto. ¿Y cuál es la otra? La otra es que una de mis socias, de nuestras socias, Elvira, ella es catedrática de psicología en la Universidad de Nottingham. Realmente la sociedad la creamos entre Nagore, Elvira y yo.
fuimos las tres que empezamos a darle forma a la cooperativa, pero Elvira estaba allí en Nottingham, ella tiene su trabajo, pero ella está especializada en la parte de digitalización y tecnología. Entonces, nosotros en colaboración con la Universidad de Nottingham, pues ya se empezó a crear Empatía, que es una plataforma digital especializada en duelo y bienestar. Y justamente hace un par de semanas que ya la hemos lanzado. Estamos muy contentas porque es verdad que nosotros llevamos una parte de investigación, Víctor, porque venimos al final de vivir muchas experiencias que tenemos que poner cifras, tenemos que ponerle un seguimiento realmente al problema, a la necesidad, una necesidad totalmente urgente, pero sí que hay una parte de investigación dentro de nosotras que es la que está haciendo que nosotros estemos creando o intentando cubrir esta necesidad. Esta plataforma es muy potente. Bueno, ya que estamos con eso, ¿y exactamente qué te encuentras? Porque yo voy a entrar ahora cuando termine la entrevista, entraré. ¿Qué nos encontramos allí para el que no haya entrado todavía? Pues mira, primero, bueno, hay como muchísimos servicios en esta plataforma, desde un servicio directo con algún acompañante especializado en duelo o en bienestar, estrés, da igual, el problema que tú tengas lo puedes ahí como buscar a ese profesional directamente, ¿no? Luego tenemos otra pestañita donde tenemos comunidades. En esas comunidades tú puedes crear tu propia comunidad. Por ejemplo, me lo invento, has perdido a tu padre, ¿no? Y te gustaría crear una comunidad para gente que ha perdido a sus padres, ¿vale? Y resulta, pues bueno, que te están metiendo, al final es como ese grupo de duelo, pero con gente de todos lados. Y esto es súper importante porque a través de ese chat, a través de esa comunidad, te das cuenta en el duelo, en los grupos de duelo, la gran mayoría encuentra ahí como un bienestar, porque cuando el dolor, nosotros decimos que el dolor no lo podemos medir. Es decir, nosotros no podemos decir a una persona que haya perdido su perrito que esté sufriendo menos que el que ha perdido a su hijo. Nosotros realmente no podemos juiciar cada tipo de dolor cuál es, pero sí entendemos que cada duelo es diferente. Entonces, cuando tú has perdido un hijo, que tenemos a nuestra colaboradora Belén, que ya perdió a su hijo, ella es la que se ocupa ahora mismo del duelo de grupo, y tú ves cómo los padres llegan y cómo encuentran ahí esa armonía entre ellos, esa comunicación, a veces ni poco verbal, porque te entiendes. Pues a mí me ha pasado eso, ¿no? Cuando yo encuentro gente que perdió a su padre cuando eran pequeños, como me pasó a mí, aunque hayamos tenido diferentes vidas, pero hay una comunicación conectada. Hay una conexión, claro. Hay una conexión. Entonces, en Empatía tenemos esas comunidades que tú puedes crear una si quieres. Luego tenemos también un chatbot que es también como, bueno, te puedes comunicar con esa plataforma digital a través de la IA. Esto lo lleva Elvira con su equipo. Están en investigación, o sea, cualquier problema siempre te va a poner en contacto con Nottingham sin problema, porque también estamos en ese curso de que tú, al meterte ahí y formar parte de la plataforma, estás contribuyendo a la investigación. Claro. ¿Y los servicios los dais solo en Almería o no? Claro, porque online, hay una parte de servicios que se da online, ¿no? Bueno, claro. Y algún servicio hemos dado, el usuario, el cliente ha pagado el viaje y ha pagado esas dietas y yo me movería donde fuera por acompañar a una persona que realmente quiera que yo esté ahí o en sus últimos días de su vida, o me movería. Bueno, iba a decir el cliente, pero el objeto de los servicios, o el sujeto de los servicios es tanto la persona que está en los últimos días de su vida, como tú dices, como su familia también, ¿no? Totalmente.
Bien, bien, Sí, bien, bien. además yo siempre digo que seríamos como ese suplemento también o somos, así lo siento yo, a ese mundo paliativo, ¿no? Porque aunque nosotros no podemos ocupar un lugar de un médico paliativo, todo contrario, para mí mis grandes referentes son médicos y paliativos, muchos de ellos. Nosotros somos como ese suplemento, ¿no? También esa ayuda a ellos. Nosotros tenemos visto algo que yo tengo que dar voz a esto porque no hay conciencia de esto, y es que tenemos un gran problema muy grande social, y es que tan solo un 50% de las comunidades en España están cubiertas por equipos paliativos. ¿Ah, sí? Sí. Mientras que la otra 50% de las comunidades no hay equipos paliativos. Eso significa, como bien dice uno de mis grandes maestros, Enrique Benito, que morir dignamente en España es cuestión de azar. Imagínate cuando te toca a ti. Imagínate que tú no tengas una persona preparada para su último día. ¿En Andalucía tenemos? En Andalucía hay equipos. Por suerte tenemos todas las comunidades cubiertas. Aquí en Almería están en todos los hospitales, pero sí que es verdad que habría que reforzar. Quiero decir que muy pocas comunidades tienen equipos muy grandes. Oye, ¿y cómo recibe a vosotros el sector sanitario? Pues eso. Nosotras venimos, yo siempre digo que vengo de una guerrilla mental, porque es verdad que el tiempo nos está ayudando a demostrar que vamos con buena fe y que podemos hacer mucho, que no somos unas rivales, pero por supuesto que sí se nos han echado encima gente, claro. Uh-huh. Oye, y la ayuda es una ayuda, yo estoy tratando de descubrirme a mí mismo el proyecto, ¿eh? Por favor. ¿La ayuda es una ayuda solo psicológica o hay otros aspectos en los que se ayuda? Hay otros aspectos. La ayuda emocional, el acompañamiento, como nosotros le llamamos compasivo, nosotros piensa que al final, vistos, trabajamos con la trascendencia. ¿Qué es para la sociedad la trascendencia? Está totalmente obsoleta y olvidada, ¿que sí? Pero realmente, si tú te pones a pensar ahora mismo y yo te digo, ¿cuál es tu legado aquí, en este mundo? Vamos a profundizar un poco. Pero como no queremos hablar de la muerte, no queremos hablar de nada de eso, vivimos al final como en una mentira, en una carrera rápida, pero no nos paramos a pensar que realmente lo que estamos haciendo en este mismo instante tiene un sentido, tiene una trascendencia y tiene un legado. Bueno, desde luego, claro. Claro, pero no nos enseñan desde pequeños a eso. Y es una necesidad totalmente espiritual que cuando estás muriendo eso florece. Entonces, por ejemplo, yo el proyecto cuando lo empecé hace 6 años era un proyecto artístico que se llamaba Viviendo en Conciencia Plena. Lo tuve que cambiar luego porque es que no podía seguir. Todo el mundo era aquí, ¿pero qué es conciencia? ¿Pero qué es conciencia plena? Y yo, esto hay que ponerlo más fácil. Y de ahí el arte del buen vivir. Justamente la plenitud, ¿no? De cuando tú vives en esa plenitud, realmente cuando tú ya coges conciencia de tu legado y de tu sentido de la vida. Hagas lo que hagas. Da igual, hagas lo que uno haga, pero que le dé sentido a la vida. Ahí es cuando... O sea, el proyecto es el mismo desde el principio, aunque se llevara de otra manera. Yo quiero ir a ese... Yo soy muy, como ya te he dicho, soy muy cotilla y siempre me pregunto por ese momento... Te lo digo con todo el respeto y cariño, sí. Ese momento sujétame el cubata, ¿no? Es decir, nosotros tenemos realidades, ¿no? Pero a mí me gusta ir a ese momento en el que nace todo y de repente pues alguien dice, oye, que voy a hacer esto, ¿y por qué? Pues porque tal, y entonces otro le dice, pues ya sabes, tú no hay, no sé qué, y el otro, sujétame, tal. Es decir, sí. ¿de dónde nace todo esto? Es decir, ¿cuál es ese momento? Ahí está. Lo que estaba diciendo, para terminar de hilar, lo de Viviendo en Conciencia Plena, es que nace a través de un proyecto artístico, porque yo siento la necesidad de dejar el legado a la gente. Porque la gente se da cuenta de que no ha sabido dejar su huella. Con dinero, sin dinero, hasta gente de la calle, indigentes, prostitutas. Yo trabajo mucho con el tema de inclusión y me encanta. Me encanta acompañar a gente que está sola,
porque siento como una gran necesidad latente, pero también me encanta con las familias, por supuesto. Y justamente yo pensaba que, nace de algo que yo siento una gran necesidad de hacer un voluntariado hace 6 años y siempre he ido como en busca de respuestas. Desde pequeña siempre he ido en busca de respuestas. Pero ¿cuál ha sido el caso de esta búsqueda de respuestas desde chica? Que cuanto más preguntas tenía y conforme me iba dando respuestas, más preguntas me hacía, ¿no? Y siempre he estado como con preguntas cada vez más profundas y cada vez más grandes. Y he estado siempre vinculada a la muerte, pero de una forma íntima y de una forma natural. No ha sido en plan, no sé, gótico, no, ha sido como una parte mía, mágica. Yo siempre he visto como una parte mágica en la vida, pero sé que fue a raíz de la muerte de mi padre. Desde aquella noche que yo sé que nunca más lo voy a volver a ver, desde aquel momento hay como una especie de despertar en mí con esos 10 años muy potente. Bueno, evidentemente, a ver, los servicios alrededor del fenómeno de la muerte no es una cosa nueva, es decir, pues, yo no sé cuándo nacieron las funerarias, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo, fíjate que yo tengo familia funeraria, ¿no? Y en muchos casos las funerarias se han formado, sobre todo en los pueblos, a partir de los carpinteros, ¿no? Que terminaban haciendo ataúdes y luego pues, vendiendo el ataúd y vendiendo servicios funerarios, ¿no? Claro. Es decir, esto siempre ha existido, pero me da la impresión de que nunca en positivo, ¿no? Es decir, yo creo que el salto un poco de lo que tú me estás explicando es un poco dar la vuelta a esto y ponerlo positivo. No sé si es así. Claro que sí. Sí, y las funerarias también, por suerte ya es verdad que cada vez más hay más funerarias avanzadas, más humanizadas, y es que no hemos perdido. Ahí ha habido unos años, bueno, no sé, de desconexión, porque eso al final hace que la gente no se despida bien de sus seres queridos. Antes tú te acuerdas que en los pueblos se amortajaba. Es súper importante tener contacto con el ser querido a la hora de despedirte, es súper importante. Sé que cuesta trabajo, nosotras también podríamos ayudar a eso, pero también... Ese trabajo tiene dos partes, sí, el que se queda y el que se va. Totalmente. Uf, totalmente. Duro, ¿eh? Yo he trabajado en un tanatorio, porque, bueno, yo vengo de otra profesión, que he estado en la industria del cine muchísimos años, allí viviendo en Barcelona, y he tenido mi propio negocio, que lo monté con 19 años en mi pueblo, Fina, de peluquería, y entonces empecé a perfeccionarme por la industria del cine, y allí trabajé en Barcelona muchos años. Y estando en este trabajo, no me preguntes cómo acabé en el Tanatorio Municipal de Valencia con otra amiga mía y yo, compañera de maquilladora, haciendo tanatopraxia. Y eso a mí me abrió, es que lo que te digo, que siempre he ido como en una búsqueda de respuestas sin saber. Es una evolución, es una evolución. Sí. Años más tarde, cuando estoy aquí en Almería viviendo, me doy cuenta, bueno, hay como una oferta de trabajo en un tanatorio, justamente un poco antes del COVID. Y ahí que entro yo, pero yo sabía que, digo, yo sé que creo que mucho tiempo no voy a durar, pero esto es un gran reto en mi vida, porque yo esto lo había estudiado, pero yo esto lo tengo que trabajar, y estuve pues cerca de unos 8 meses trabajando en el tanatorio, donde ahí también me aprendí muchísimo. Bueno, aunque te parezca mentira, la entrevista va pasando y casi tenemos que llegar ya al final. Y a mí me gustaría, bueno, estamos en un punto de vuestro proyecto, de este proyecto de 5 socias, en el cual, bueno, ya el proyecto ha madurado, aunque está todavía casi empezando, y lleváis muy poco tiempo, pero ha madurado, sí. Se ha asentado, os han dado premios, sí. Empieza a conocerse, digamos que es un servicio muy innovador. Totalmente innovador. Miramos hacia el horizonte y ¿qué vemos? Pues yo veo de aquí a 3 años una marcha bastante potente a nivel nacional.
Sí, porque confiamos plenamente en las herramientas que llevamos, pero yo te digo, ahora mismo he visto que lo que más me está flipando es el equipo que hemos creado y cómo aparte de ahí están llegando más colaboradores, pero nosotras, contando a nuestra colaboradora Marisela, seríamos 6, aunque aquí estamos 4 y allí en Nottingham hay 2, es que tenemos una fuerza interna muy potente, tenemos una comunicación, sabemos muy bien cómo ir ganando fuerza. Sentimos como hay algo imparable en nosotras, ¿no? Y entonces yo creo que la fuerza del equipo, ¿visto? Es tan brutal cuando tú tienes un objetivo y yo, o sea, veo ese objetivo y todas hacen... O sea, cada una tiene un poder tan potente, nos ponemos, cada una sabemos lo que tenemos que hacer en 1 año y 5 meses, siento que estamos consiguiendo algo increíble. Bueno, eso que tú estás diciendo, yo hace mucho tiempo que lo bauticé con una palabra que se llama pasión, ¿no? Que es mi palabra favorita del diccionario. Me encanta. Y que suelo decir, no, los autónomos no somos los mejores del mundo, pero sí creo que somos campeones en pasión, porque sin pasión Totalmente. el autónomo desaparece automáticamente y en un plazo corto de tiempo. Totalmente. Ahora ya sí que es la última, para reforzar y para recordar. Bueno, alguien está viendo esto y de repente dice, bueno, yo soy un potencial usuario de estos servicios. ¿Qué hace? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo investiga? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues tenemos una maravillosa página web que directamente se puede poner en contacto con nosotros, www.elartedelbuenvivir.es, y vamos, o reunión online, donde esté en cualquier parte del mundo, en inglés, en español, o sea... ¿Y luego en Gregorio Marañón estáis? Sí, en Gregorio Marañón. ¿Qué es? Porque yo... En la galería, vale, de Altamira, que le llama. Bueno, pues enfrente voy a comer yo. Hoy hacemos el programa La Tribu de Marcador en la Bellota, ¿no? Nos conocen. Allí nos conocen, somos ya de la familia también. Muy bien, muy bien. Claro. Oye, pues creo que ha sido un ratito de charla muy agradable. Muchas gracias. Muy instructivo. Gracias. No nos perderemos de vista, porque creo que es interesante todas estas cosas. ¿Y alguna cosa se nos ocurrirá para hacer? Seguro, cuenta conmigo y con nosotras. Seguro que sí, seguro que sí. Isa, muchísimas gracias. Gracias. Y un abrazo para todo el equipo, aunque no nos conozcamos. Vale, gracias. Y gracias, como siempre, también a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, aquí donde estamos, de Yelmo Cines, que es nuestro escenario único, incomparable, no hay otro programa que se haga así. Y también, por supuesto, a Almagro Nature, empresa hortofrutícola con alma, con corazón, y a Ejido Motor Almería, por permitirnos que una semana más hagamos esto que se llama El Chester. La semana que viene, más. Adiós.